Bueno, usted vino acompañado de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su hija, de su novia y se va a casar, ¿cierto que sí? Quiero que usted la mire fijamente, le tome las dos manos y se miren fijamente, ¿cierto? Si no vino acompañado, Dios le puso una compañía al lado y entonces dígale lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dígale entonces, estoy en presencia de una hermosura de Dios, de una maravilla de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios. Dice, ese eres tú. Dile, te amo en el Señor. Y le da un abrazo, si es su esposa le da un beso, si es su novio y se va a casar también. Los demás, ósculo santo. Y vuelve a mirar otra vez y dígale, te voy a decir algo. Mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Da un aplauso bien fuerte. Más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, hoy también sanaba, liberaba, bendecía, hacía milagros. Dígale hoy. Bien. Siéntese, por favor. Siéntese. Bueno, estuvimos hablando del servicio porque lo cierto es que nada se detiene, no obstante las dificultades, no obstante los problemas, no obstante las crisis, nada se va a detener. Lo cierto es que lo que nos ancla en este mundo es el servicio, no es otra cosa. Lógico que nos va a doler el día que un ser nuestro parta. Pero si hay algo por el cual estamos en este mundo es para servir. Esa es la razón de ser por el cual estamos vivos. Porque estamos aquí, porque Dios nos ha preservado la vida. Porque Dios tiene muchas cosas que hacer a través y por medio de cada uno de nosotros. ¿Cierto que sí? Eso es lo que nos mantiene aquí. Por eso Dios nos dejó todavía aquí. Y decíamos que antes de la pandemia veníamos hablando sobre el servicio, que después hicimos todo un largo recorrido de otras situaciones, pero ya retomamos, porque tenemos que volver nosotros a la realidad, ya despertar. Muchos están todavía en esa nebulosa y creo que tenemos que salir de allá. Y decíamos que servir es dar, que cuando yo doy, yo estoy sirviendo, ¿cierto? Decíamos también que servir es satisfacer necesidades, que servir es empatía, decíamos en otra ocasión. Hoy vamos a continuar y a cerrar este año, porque yo no soy aquellos que estoy saltando, sino llevo todo en orden hasta finalizar. ¿Estamos acá? Lo mejor y más excelente está por suceder. Nos corresponde hablar de servir es contribuir con el bienestar de otros. O sea, no solamente es dar, no solamente todo lo que hemos dicho, no solamente es empatía, sino también contribuir con el bienestar de otros. Eso implica desprendimiento. Ahora, ¿qué significa bienestar? Bienestar es el estado de una persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento, ojo, de satisfacción y de tranquilidad. O sea, no solamente física, sino también mental. ¿Sí estamos? Y produce ese profundo sentimiento de satisfacción y tranquilidad. También el diccionario lo define como el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. ¿Cómo es? No solamente vivir, sino vivir bien, con las necesidades satisfechas. Y vamos a traer a colación la historia descrita en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Allí nos vamos a centrar. A partir de esa historia vamos a observar
que servir es también procurar el bienestar de los demás. No sin antes hacer un preámbulo. Los antecedentes de ese texto bíblico para entrar al texto propiamente dicho. Los antecedentes es que estaba Elías durante largo tiempo allí frente al lago de Kerit, ¿cierto? Es el antecedente de este texto para contextualizarnos. Y cuenta la Escritura que entonces Dios se encargaba de sustentar al profeta Elías. ¿Y lo sustentaba con qué? A través de un cuervo. A través de un cuervo le llevaba carnecita, le llevaba torta, y estaba frente al río y ahí pasaba para que no quedara atorado, ¿sí o no? Para que no quedara atorado, entonces él consumía del agua del arroyo de Kerit. Pero llegó un día que ese arroyo se secó. La fuente del arroyo cesó. Gracias le damos a Dios porque la fuente de la bendición no se secó. Aunque se secó el río y aunque el cuervo no volvió más, sin embargo Dios tenía una preocupación muy particular con el profeta Elías. Y de allí también, como al inicio, recuerde que todo comienza cuando él dice: así dicho Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá más. ¿Se acuerda? Así comenzó. Ahora vemos y ojalá podamos nosotros ir como conectándonos con esta realidad del profeta, y que sea también nuestra realidad en el día de hoy y sobre todo en el año que viene. Y no se movió, a pesar que el arroyo se secó, a pesar que el cuervo no regresó, sin embargo, él no se movió, sino que ahora sí, versículo número 8 dice así: vino luego a él palabra de Jehová. A mí me encanta a veces cuando ya asumimos el rol de la no impaciencia. Hay gente que se apresura cuando las cosas están bien, cuando están sustentados, cuando están alimentados, cuando tienen lo que necesitan. Eso sí, gloria a Dios, aleluya. Cuando comienzan a escasear, entonces acaba el gloria a Dios y aleluya. Es bueno más bien esperar qué más tiene Dios. El mismo Dios que lo había sustentado, Él se encargaría de hablarle nuevamente. Aquella persona que estaba siendo sensible a su voz, aquella persona que deseaba continuar en comunión con Dios. Por eso decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él es testigo, Él está presente. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esperar, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A ver, a veces hay muchas personas que andan buscando todos los días que Dios les hable. Y de seguro Dios todos los días nos habla. De pronto no como nosotros queremos. Para los que leen la Biblia todos los días, no voy a decir que levanten las manos, para los que leen la Biblia todos los días, Dios todos los días le habla. Y le habla también a través de las circunstancias. Y le habla también a través del Espíritu Santo. ¿Sí, no? Que muchas veces no escuchamos, no atendemos, y esa es otra cosa distinta. Lo cierto es que él requería, en la nueva situación que estaba viviendo, una palabra de parte de Dios. Cada vez que nos encontremos nosotros en situaciones que no podemos manejar, requerimos de una guía de Dios. Y Dios no le resta esa palabra. Y entonces Dios le habla a él y le dice lo que él debe hacer. A veces no nos gusta mucho que nos digan qué debemos hacer. Y le dice entonces: levántate. Significa no te vas a quedar más aquí. No vas a continuar más en este lugar. Hay gente que nos amañamos en ciertos lugares. ¿Usted no le ha pasado? Ahí se siente tan cómodo en ciertos lugares que usted no quiere salir de allí. Sin embargo, cuando Dios ordena, hay que ser sensible a la voz de Él. Él debía salir, Él debía levantarse y Él debía vivir en otro lugar. ¿Estamos acá? Y Dios al mismo tiempo le está diciendo ya lo que va a hacer. Yo quiero que este año sea un año, por favor, donde tú y yo seamos más sensibles a la voz de Dios. Estamos en medio de la pandemia, pero qué es bonito en medio de la pandemia escuchar a Dios, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y dónde quiere que estemos. ¿Sí estamos acá?
Y entonces le dice, no, tienes que irte. Y ya yo tengo también algo preparado. Yo tengo preparado una viuda, no le dijo el nombre. Y aún el texto nunca dice el nombre de esta viuda. Estoy completamente seguro que si hubiera conocido el nombre de la viuda, de pronto le hubiera puesto a una de mis hijas ese nombre. Sí, por honrar a la viuda, no por honrar a Elías. Y entonces encontramos aquí que le había dado orden, ¿a quién? A una viuda. No le da el nombre, no dice, pero sí dice el lugar donde debe estar. Ahora sí, ahora ya mirado ese preámbulo, vamos a ver la relación entre la viuda y Elías. Primero, la viuda le sirvió a Elías contribuyendo para su bienestar. No para el bienestar de ella, sino para el bienestar ¿de quién? De Elías. Dice así el versículo 10, entramos en... Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué más? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, recogiendo leña, viuda hacendosa. Y él la llamó y le dijo, ¿qué le dijo? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Lo primero que tenemos que resaltar del texto es la obediencia de Elías. Es lo que no podemos dejar de lado. Él se levantó y se fue al lugar que Dios le indicó. Y podemos hacer una aplicación bastante interesante sobre esta historia. Dígale que está a su lado, la obediencia trae bendiciones. Si él se hubiera quedado en el arroyo de Kerib, hubiera perecido. Esa es la palabra correcta. No comida, no bebida. Pero el moverse, el movilizarse, entonces eso implicaba también que Dios cumpliría la palabra que le había dado a Elías. Hay gente que quiere que Dios continuamente esté pendiente de muchas cosas de nosotros y escuchamos la voz de Dios y hacemos cosas contrarias, cosas diferentes, y así deseamos. No es que Dios nos va a descuidar, no es que vamos a morir de hambre, no, pero quiero decirte, hay muchas cosas que no suceden de manera abundante y permanente porque nosotros, no obstante conocer la voluntad de Dios, no la hacemos. Esta situación es una crisis distinta a la que estamos viviendo hoy, pero era una crisis. Y yo quiero compararla. Aquella era una crisis de hambre. Aquí es una crisis epidémica. Ya dice que es pandemia, que comprometió hasta ahora 198 países de la tierra, de los 222 según dicen, que es la estadística. Entonces, crisis. Y qué bueno ser sensible en medio de la crisis a lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Y este hombre atendió. Creo que el año que está finalizando y el que comienza debe ser un año que debe animarnos a nosotros a estar pendientes de qué es lo que Dios quiere. No lo que nosotros queremos. Él sabe lo que necesitamos. Él sabía lo que necesitaba Elías, ¿cierto? Y él fue el que escogió el lugar donde quería satisfacer las necesidades de Elías. Por eso es bueno preguntarle a Dios dónde debo vivir. No corra, por favor, no corra. No corra. Yo soy muy preocupado hasta con esos detalles. Aunque yo no escuche la voz de Dios, no me muevo hasta que Dios no me indique. Y a mí me ha dado resultado. Yo no sé a usted, pero a mí me ha dado resultado. A mí me ha dado resultado esperar que Dios diga que es tiempo de moverse y para dónde nos vamos a mover. Lo bueno siempre es tener como que al orden del día una carta delante. Señor, aquí está. No carta de renuncia, sino Señor, mire, aquí está. Aquí está, ¿cierto? Aquí está, Señor. Si tú quieres aquí, si tú quieres allá, pero quiero tu voluntad, tu dirección. No escuché. Y entonces encontramos que Dios le dijo, y también nosotros, con tanta necesidad que hay hoy en día, que tomamos decisiones apresuradas. Y porque de pronto en el barrio no se nos dan las cosas como nosotros queremos y esperamos,
Entonces nos movemos, nos desesperamos. No, por favor, no se mueva de donde Dios lo tiene, donde usted vive. No se mueva porque a veces las cosas no son como usted las quiere. No, no se mueva. Espere. Yo sí creo, seré iluso, pero siempre esperaré y tengo la confianza que Dios va a hablar. Así me encuentre desesperado, esperar. Esperar también y no moverme del trabajo donde Dios me puso. Hay gente que para. Ve, yo conozco personas que en el año cambian 7 veces, 8 veces, 9 meses, 9 veces. No se dan cuenta que el día que le van a revisar la hoja de vida, esa inestabilidad la va a tener en cuenta el patrono. Que mañana va a estar un mes allí en ese trabajo y que después al mes siguiente va a estar en otro lugar. ¿Estamos? Ahora, no le crea todas las propuestas allí que la bendición llegó porque va a cambiar de trabajo. Posiblemente ahí Dios mismo lo va a promocionar, ahí mismo Dios lo va a seguir bendiciendo. Es cuestión de esperar. Entonces, no se mueva, por favor, espere. ¿En quién? En Dios. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Aún, puedo decir, ¿dónde congregarse? Eso no quiere decir que yo la voy a atar a esta iglesia. No, no. Estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que si Dios le dice, usted camine por donde Dios le diga, porque ya Dios se lo dijo. Pero porque se siente usted que así, que allá, que acá, que no. El pueblo de Dios no debe ser tan emocionalista. ¿Sí estamos? Hombre, allí. Por lo menos yo le doy un ejemplo. Yo no he estado en otra, yo no conozco otra iglesia. Nací en la iglesia cruzada, en la misma misión he estado. Y cuando llego a otra ciudad, yo busco esa misión. Yo la busco. Ahí he estado. Y de pronto para otro no es la mejor. Pues ya eso es una cuestión ya de apreciación. Pero yo prefiero mejor estar en un lugar donde Dios me estableció. ¿Estamos? Así que si Dios lo establece en un lugar para congregarse, congréguese. Eche raíces en ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Sírvale a Dios en ese lugar. Porque sale de aquí y va a otro lugar y lo mismo. No. Así que por favor, sírvale donde Dios ¿qué? Lo puso a servir allí. Porque si vivimos donde Dios dice, si trabajamos donde Dios dice, si nos congregamos donde Dios dice, tenga por seguro que la bendición de Dios está a nuestro favor. ¿Es así? ¿Sí estamos? Eso es la cuestión de Elías. Él no escogió, él se fue y con seguridad las cosas comenzaron a cambiar. Una viuda. Las viudas eran de la clase social más humilde y necesitada, por quienes Dios tuvo un cuidado especial. Recuerde, Dios tenía 3 categorías de personas sin tener en cuenta la nacionalidad de esas personas, que eran las viudas, ¿qué más? Los huérfanos y los extranjeros. No importaban. Aún le dijo a Israel, pongan cuidado a Israel, no de las viudas suyas, de todas las viudas. Pongan cuidado de los huérfanos y tengan cuidado de los extranjeros. Entonces Dios siempre tenía un cuidado especial para ellos. Y entonces Dios tenía un cuidado especial para esta mujer y envió entonces allá. Se contrastan las dos actitudes de la viuda y las peticiones de Elías, cuando pide agua y se apresura ella a dársela. Si se trata de agua, no se la negamos a nadie. ¿Cierto que sí? Bueno, si el problema es de sed, ya te la voy a traer. El problema es cuando ya se trataba de alimento. Pero cuando se trata de comida, la mujer rehúsa por razones que se hacen patente más adelante. ¿Por qué se rehúsa? Ella hace una pronunciación bastante interesante. Estamos hablando de servir, es procurar el bienestar de ¿quién? El bienestar de otros. No se quiten, focalícese en el punto. Y entonces dice ella así, versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Así es.
y un poco de aceite en una vasija, eso es lo que tengo. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dígale que te ha sudado el último bocado. Y allí mandó Dios a Elías, donde una mujer que tenía el último bocadito. No nos puede sorprender entonces, vive Jehová tu Dios. Los sidonios eran politeístas. Los sidonios no solamente adoraban dentro de los dioses que tenían al Dios de Jacob, sino que también adoraban otros dioses. Y mire que la expresión de la viuda, no obstante reconocer que Dios es Dios, sin embargo no dice tu Dios y mi Dios, sino que dice tu Dios. Y lo pone a él como ¿qué? Lo pone a él como testigo. Dios está presente. Ella solo reconocía que Elías, eso sí, que Elías seguía al Dios de Israel. Es bueno que en el lugar que lleguemos la gente reconozca quién es nuestro Dios, por lo que hacemos, por lo que decimos. Ahora, ¿qué fue lo que seguro que las noticias salieron de aquí de Israel y hasta Sidón? Se conoció de la relación posiblemente que existía entre Elías y Dios, porque él era ahí un extranjero, estaba por fuera del territorio de Israel, y sin embargo la mujer lo está identificando. Debe ser entonces que se había extendido el conocimiento del ministerio de este profeta. Es posible que eso haya acontecido, y de ahí por qué ella, al relacionarse con él sin hablarle del nombre, le está diciendo tu Dios. Otros dicen que posiblemente era la forma de vestir, que lo identificaba como aquel que venía de la descendencia de Israel. Cualquiera que sea el enfoque que le demos, de todas maneras ella unió algo interesante, que esa persona que estaba allí de una u otra manera tenía un Dios, y que ese Dios, el Dios grande y poderoso de los cielos. Qué bueno que la gente nos distinga, ¿cierto? Es bueno que la gente en el trabajo, en el lugar donde estamos, pueda diferenciar y decir que nosotros tenemos un Dios que es el único Dios. ¿Qué encontramos aquí? Hombre, que la petición con toda seguridad tomó como sorpresa a la viuda. En cuanto al agua, no. En cuanto al agua no hubo ningún problema. Pero en cuanto al bocadito, el bocadito sí. Ahí sí generó preocupación esta señora. Ella estaba preparando la última comida. No sabemos la hora del día en que se dio, si era la última cena. Lo cierto es que ella iba a preparar su última comida y ya tenía un destino. Ella misma se lo estaba prefijando. Hay gente así, que anticipa la muerte. Hay gente que se abandona en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, y llaman la muerte. Mire que está diciendo, comemos y, como dice el muchacho, y pailas. Hasta luego, ya no más. Hasta aquí llegamos. ¿Cuántas veces no hemos pensado así? ¿Cuántas veces el deseo de que ya las últimas horas están llegando? Pero quiero decirte, para un hijo de Dios, las últimas horas pueden convertirse en las mejores horas. Y de trascendencia. ¿Estamos acá? Y entonces la respuesta de Elías, las palabras desesperadas de la mujer reflejan el mismo formato que la había utilizado Jehová. Él fue el que lo dijo. Qué bonito que él, para animar a aquella mujer que implícitamente se estaba negando a proporcionar una ayuda al profeta, entonces le suelta una palabra y le dijo, Dios ha dicho que esa tinaja no va a quedar con lo que tiene, ni que esa vasija va a quedar con lo que tiene, sino que allí no va a haber escasez, sino que va a haber abundancia. En medio de situaciones como estas, vemos entonces que
Él lo que trata es de superar el temor. El temor a que ese era su último bocado y que al darlo de pronto iba a demorar menos. Yo me pongo a pensar con esas arepitas tan sabrosas, ayer estábamos hablando sobre eso, que cuando llegamos nosotros aquí a Antioquia no habíamos estado acostumbrados a comer una arepa sin sal. Y ahora cuánto nos gusta esa arepita. Y nomás estaba hablando yo sobre esa arepa hace poco con alguien y decía, y enseguida la línea la extendió. Es que no hay como una arepa con huevito, que no hay como una arepa con queso, que hay una arepa con... Y se extendió, solo con decir que hoy en día yo puedo llegar a cualquier hora de la noche y no hay cosa más deliciosa que comerse una arepita con queso y chocolate, ¿sí? Bueno, ¿cierto que sí? Y entonces encontramos que ella tiene una palabra de Dios. Mire, yo te voy a decir, Dios en estos días te va a sorprender con una palabra que va a cambiar la circunstancia que estás viviendo. En el momento más difícil en que estamos, que nos encontramos hoy, en el que estamos. En ese momento cuando estaba a punto, mentalmente estaba muerta, físicamente estaba viva. Y en ese momento ella recibe una palabra de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando emite una palabra en circunstancias difíciles? Nos anima, nos hace perder el temor, pues dice, no temas. ¿No qué? No temas. No temas lo que me estás diciendo que vas a morir. No temas porque la muerte no va a llegar. No temas, iglesia, que esa muerte va a huir de nosotros y de nuestra familia. No temas. ¿Cierto? No temas. Ella se va. ¿Cuánto lo creen? Oye, yo todos los días camino más confiado todavía que antes. Y entonces está ¿cómo es que se llama ahora? El Omicron es. ¿Cómo es? Omicron. Imagínense, hasta cambia de nombre. Bueno, eso es todo. Se camufla, no se camufla, está haciendo daño. Te quiero decirte que no obstante, en ese momento difícil, lo que ella temía, estamos en un mundo lleno de temores. Estamos en un mundo lleno de miedos. Y creo que es una palabra oportuna. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer a la muerte si al final hay uno que ya venció la muerte en favor de nosotros? ¿Por qué temer? Dios nos va a sustentar. Mire, me vas a dar de la torta y me vas a dar, porque ¿sabes qué? Llegó Dios a este hogar para bendecirlo. Parafraseé el texto, eso lo quiere decir. Ya las cosas van a cambiar. No es una misma torta, no es la torta repetida, son muchas tortas que vamos a comer en esta casa. No por la presencia de Elías, sino por la palabra de Dios. No nos confundamos. No. ¿La palabra de qué? Y entonces satisfizo la necesidad del profeta que contribuyó a su bienestar. Mire, a quien tenía poco, servir es ¿qué? Procurar el bienestar de otros, de eso es lo que estamos hablando. Y ya que ya se la hizo, calmó su sed y calmó su hambre. No nos focalicemos desfocalicemos del mensaje, no. Servir es contribuir para el bienestar de los demás, no se olvide. Y estamos en un tiempo donde hay muchas necesidades. Y que nos preciemos en el año 2022, ya estamos entrando allá, que seamos aquellas personas que nos preocupamos por el bienestar de otros. Porque muchas veces, el segundo punto, que por preocuparnos en el bienestar de otros, Dios se preocupa por nuestro bienestar. 2, Elías y la viuda se sirvieron mutuamente. Primero él le sirve a ella, él le da a ella. Dice así el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó. ¿Qué más? Ni el aceite de la vasija menguó. Ahora sí, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En principio Dios está mandando a un hombre, a un siervo de él, a una viuda extranjera. Y lo primero que hace ella es satisfacer las necesidades de él.
Dios le dice por qué debe hacerlo. Aunque era renuente a hacerlo, era porque venía una bendición permanente en su casa, en su hogar. Por eso usted debe pensar bien, cuando el necesitado toque las puertas de su casa, que quizás no va a ser el profeta Elías, tampoco va a ser el profeta Eliseos, pero sí puede ser un vecino que llegue a su casa, tenga por seguro que va a haber tanta abundancia en su hogar por satisfacer el bienestar de otro, que también va a satisfacer su propio bienestar. ¿Qué fue lo que hizo para la mujer? Para la mujer, lo que vemos en el texto es que recibió una prueba del amor de Dios. Que aunque era extranjera, Dios tenía cuidado de ella. Y tan bonito es esto, y tan bonita es esta historia, que cuando se trata de esta mujer tan importante y marcó tanto la historia de Israel, que Jesús luego en Lucas capítulo 4, versículo 26, habló de ese asunto. ¿Y a cuántas viudas necesitadas no estaban en Israel? Y entonces Dios mandó ¿a qué? Mandó a la viuda en Sarepta para sustentar a Elías. Usted conoce ese texto, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Está confrontando la incredulidad con la credulidad. Diciendo, aquí no lo mandó. ¿Por qué? Porque no creían en Dios. Pero lo mandó allá donde había una mujer que estaba dispuesta a creer la palabra de Dios. Israel había escuchado una palabra de Dios como nación completa. Cuando dijo Elías en la introducción de este pasaje, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá más. Todo el pueblo la escuchó, pero el pueblo no reaccionó con fe. Mientras que esta mujer escuchó una voz también del mismo profeta de parte de Dios y la creyó, y entonces fue sustentada durante el tiempo de la escasez. Dios solamente está esperando personas que le crean. No más, no espera sino encontrar a alguien que le crea en cualquier nación de la tierra. Entonces, como ella creyó, sigue adelante, entonces el profeta, y el profeta ahora, la enseñanza para ella, el amor de Dios. Dios estaba pendiente ¿de quién? De la viuda. Y la enseñanza para Elías, ¿cuál fue? La humildad. Y que Dios es el que decide el destino de cada uno de sus hijos. Porque fue Dios el que procuró para que entendiera que Dios puede alimentarnos a nosotros a través de la persona que menos pensamos. Primero lo hizo a través del cuervo y ahora a través de una viuda necesitada. Por favor, no minimice las personas que se acerquen a usted. No la mire por encima del hombro. Quizás esa puede ser la persona que Dios tenga como instrumento para ayudarle a salir de grandes necesidades. No la que tiene mucho, de pronto la que tiene poco o la que nada tiene, y a través de la presencia de esa persona Dios puede hacer un milagro. ¿Estamos aquí? Ahora dice la Escritura que aquí no hubo ¿qué? No hubo escasez. La tinaja no escaseó la harina y tampoco menguó el aceite. Yo sí creo, ahora, una mutua retribución, un mutuo servicio, un mutuo bienestar. A veces solamente Dios nos demanda que podamos procurar el bienestar de otros, pero dése cuenta y nunca olvide que en la medida que nosotros procuremos el bienestar de otro, también allí estará nuestro propio bienestar. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Año 2022, ya no 2021. Yo creo que hay dos palabras que tenemos que nosotros proscribir de nuestro lenguaje. La primera, la escasez. ¿No escuché? ¿No escuché? Y la segunda, la disminución. Y creemos que ese va a ser Dios para nosotros, porque esta iglesia y cada uno de nosotros estamos dispuestos a servirle a los demás, procurar el bienestar de los demás. Y tenga por seguro que cuando usted y yo procuramos el bienestar de los demás, la escasez va a huir. Y lo que tengamos no va a menguar, sino que se va a multiplicar. Que aquí hay una palabra de multiplicación. De pronto solamente hablamos de la escasez y no nos damos cuenta que hay un milagro que está multiplicando
Y nos concentramos solamente que es escaso y que no menguó, cuando realmente el mensaje central es que había una multiplicación constante. ¿Estamos aquí? De lo poquito que tenía se volvió una constante en su casa y en su hogar. Yo sí creo que será una constante en nuestros hogares en el 2022. La multiplicación no se hará esperar. Yo sí lo creo. ¿Cuántos lo creen? Hay problemas económicos, hay problemas pandémicos, hay problemas de mucha naturaleza, pero tenga por seguro que Dios tendrá cuidado de todos y cada uno de nosotros. Te voy a contar una pequeña historia. Aquí hay un venezolano. ¿Hay otro venezolano acá? ¿En esta mañana? ¿No? Solamente usted, venezolano. Es una de esas obras que se realizan, obras sociales a través de la iglesia en Venezuela. Le voy a dar un dato preciso. Febrero del año 1989. Para esa época había un lugar donde se alimentaban muchos niños. Habían huérfanos, madres que habían abandonado a sus hijos y los tenían allí en ese albergue. Y ellos dependían de la buena fe de los demás, de la contribución de los demás. Y llegó un día que la harina había escaseado y solamente tenían para ese día. Y la señora, pues, que administraba los recursos, dijo, bueno, este es lo último que nos queda. Podía optar por dos cosas. Uno, recortar la ración de los niños para que se extendiera un poquito más, mientras esperaba que Dios tocara un corazón y le enviara la provisión. Esa era la primera decisión que podía tomar. Bueno, si los niños con esto se podían hacer 20 arepas más grandes, hagamos entonces 20 más pequeñas para que pueda rendir para el día siguiente. Pero no optó por esa decisión, sino que tomó la harina, lo último que tenía, y le hizo arepas a todos los niños. Hay una arepa muy famosa allá en Venezuela y que la cachapa es. Así es, eso. Y entonces dijo la mujer, bueno, este es lo último que nos queda, hagamos para todos y que todos coman. Con semejante sorpresa que terminó de alimentar a todos los niños y la harina otra vez volvió a floja. Y así estuvo durante 30 días fluyendo harina. Ese Dios que trabajó allá en la casa de la viuda de Sarepta, ese es el Dios que también va a trabajar en nuestros hogares en este tiempo tan difícil. El mismo Dios, no otro Dios. Así que en medio de la escasez, diga, habrá abundancia. En medio de la escasez, diga, habrá multiplicación. Confiamos en un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Satisfizo de una manera muy particular la necesidad de Elías, pero también lo hizo con la viuda y con su hijo, porque Dios tiene cuidado de todos los necesitados. Vale la pena entonces, vale la pena contribuir para satisfacer el bienestar de los demás, porque en el bienestar de los demás estará también nuestro bienestar y la gloria será para Dios. Póngase en pie, por favor. Yo quiero que levantemos las manos al cielo para cerrar y ponga delante de Dios sus temores. Ojo, la palabra correcta que utiliza el profeta a la mujer es no temas. ¿Qué debo poner?
a lo que le temo. Primero eso, ¿a qué le temo? ¿A qué le tengo temor? Padre, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, bendito Rey de los cielos, Santo de Israel, aquí estamos, Dios amado, este último domingo. Si hay una razón, decía en la introducción, una razón de ser por el cual estamos en este mundo es para servirle a otros. Dios Santo, en el nombre de Jesús. El mismo profeta Elías le tocó un momento crucial cuando el cuervo no regresó y cuando el arroyo se secó. Y era instrumento tuyo. Y era un siervo tuyo, como muchos siervos y siervas en esta mañana se encuentran en este lugar, haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Tú lo dijiste, Señor Jesús, que cuando tú regresaras nos encontraran haciendo lo que tú habías indicado. En una parábola lo explicaste. Aquí estamos, oh Dios, en medio de una pandemia, en medio de crisis, en medio de enfermedades, en medio de problemas. Pero tú estás por encima de todo. Y tú te preocupas por aquellos que te creen. De Israel te creía Elías. Y de la viuda de Sarepta, tú sabías que iba a creer a tu palabra también. Como si miráramos el mundo en este tiempo. Elías representando a la iglesia y otras personas que están por fuera de ella que también te van a creer, que también tienen necesidades y fundamentalmente la necesidad de salvación. Dios, en el nombre de Jesús, no enviaste a ese profeta a una casa de abundancia para demostrar tu poder. No. No mandaste al profeta a una casa de suficiencia. No. Mandaste a un hambriento y sediento a una casa también de hambre y necesidades, para que nosotros podamos entender tu poder y vivir pensando en que tú eres Dios y que tú haces lo que no es posible para el ser humano. Y fue allí, en medio de la escasez, que llegó la abundancia. Y fue allí donde lo poco se multiplicó. Y fue allí donde el uno pudo proveer para el bienestar del otro por tu intervención milagrosa. Dile: Dios, yo pongo delante de ti lo que tengo. Pongo delante de ti lo que soy. Pongo delante de ti mis temores. Dios Santo, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios autosuficiente. Tú eres un Dios todopoderoso. Ahora la crisis es distinta de aquella crisis. Dios amado, en el nombre de Jesús. Pero por un lado, Elías representaba a tu iglesia. Tú tienes cuidado de tu iglesia. Y la viuda representa los que están fuera de la iglesia, para mostrarnos a nosotros que te interesa también aquellos que no forman parte de tu iglesia, para que mañana vengan a tu iglesia.
La historia es como si el uno representara a la iglesia, Elías, y como si el otro representara al mundo, los que no te conocen. Para enseñarnos a nosotros en esta mañana que tienes cuidado de ambos, que tienes cuidado de tu iglesia y que tienes cuidado de aquellos que están fuera de tu iglesia. Las necesidades eran idénticas. El hambre estaba en toda la tierra, como ahora la pandemia está en toda la tierra. Y tú tendrás cuidado especial de tu iglesia, como también has tenido cuidado especial del mundo. Dice la Escritura que el sol brilla sobre buenos y malos. No hace acepción de personas, pero tú eres superior al sol. Tú eres superior a toda la creación y tienes cuidado de todos nosotros y también los que no forman parte de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, dígale conmigo: habrá para todos. Habrá para tus hijos y habrá para aquellos que también están afuera. Dios, y que ese milagro los lleve a ellos a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú le vas a demostrar que no obstante no creer en ti, tú tienes cuidado también de ellos. En el nombre de Jesús. Para enseñarnos también que tú puedes bendecir a los que están afuera, para que a través de ellos nos bendigan también a nosotros. Eso fue lo que hizo la viuda. Era su aceite, era su harina, y fue ese aceite y la harina multiplicado que satisfizo la necesidad de Elías. Para enseñarnos a nosotros hoy que tú puedes usar lo que otro tiene, que no forma parte de tu pueblo, para también alimentar a tu pueblo y sustentarnos a todos, Señor, porque ese eres Dios, el Dios de amor, el Dios que nos enseñas todos los días. Así lo hiciste, oh Dios, y es una enseñanza para nosotros, que quizá la provisión no venga por un cuervo, pero sí venga por alguien que no te conoce a ti, pero que ese testimonio lo llevará a conocerte a ti y a reconocerte a ti, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos la harina y el aceite de los que no forman parte de tu iglesia, porque de pronto en la bendición de ellos también está la bendición para nosotros. Pero también ponlo, dile: Señor, delante de ti pongo también la harina y el aceite que tenemos para poder satisfacer la necesidad de otros, en el nombre de Jesús. Eso solamente es posible por la intervención poderosa de nuestro Dios, el Dios que hace milagros. Es el Dios que está en este lugar, es el Dios al que tú perteneces. ¿Qué quieres que Dios multiplique? ¿Qué quieres que Dios sane? ¿Qué quieres que Dios libere? ¿Qué quieres que Dios sustente? Él tiene cuidado de ti como tuvo cuidado de Elías. Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí, bendito Rey de los cielos. Padre, en el nombre de Cristo, diga: no temeremos qué va a pasar en el día de mañana. No temeremos qué pasará en el futuro. No, la victoria tuya es nuestra victoria. El triunfo tuyo es nuestro triunfo. Dios, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, bendito Rey de los cielos, tú necesitabas que Elías fuera sustentado, porque él era tu servidor, y tú también quieres que nosotros seamos sustentados. Dígale: porque somos tus servidores, porque aún todavía tienes mucho que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios, Padre Santo, que este fin de año sea un fin de año viendo tu poder,
milagroso interviniendo en cada familia, en cada casa, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo. Y así recibiremos el nuevo año, Dios. No año de escasez, sino año de abundancia. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.